Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1 confirmado, cepa brasileña del coronavirus más contagiosa y letal está en Leticia. Presidente Duque promete llegada masiva de vacunas y comienzo del plan de inoculación para febrero. No obstante la promesa presidencial, la escasez y lentitud de la producción mundial indican que los planes se van a atrasar. Vuelve a las mismas zonas el terror paramilitar. Asesinan al líder, lo decapitan y lo exhiben en la plaza de Yarumal. Abuso del mecanismo de la revocatoria, 55 intentos de sacar a los alcaldes apenas a un año de su mandato. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Santa Fe sumó sus primeros 3 puntos en el semestre, victoria sobre las Águilas Doradas en Río Negro. Pinchó el Everton con James Rodríguez y con Jerry Mina frente al Newcastle, que no ganaba un partido desde hacía 9 jornadas. Y en un partido sin emociones, Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores al derrotar en la final 1-0 a Santos. Aquí está, esta es la imagen del día, la celebración más multitudinaria del fútbol mundial en la presente década. Breno López del Palmeiras no pudo resistir la tentación de celebrar con la tribuna de 2.500 espectadores que la Conmebol autorizó en el Maracaná y que los organizadores resolvieron concentrar en un solo sector de las graderías sin distancia social aparente. Brasil, que hoy tiene más de 9 millones de contagios y la cepa más feroz, tendrá como Italia una final de fútbol para recordar el contagio de los muertos en la pandemia. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1. Con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Como se temía, una variación más letal y contagiosa que la inicial del coronavirus de Wuhan está presente en Leticia. Sara Sepúlveda. Mónica, de nuevo, Leticia está sola, sin apoyo del gobierno central, que tomó precauciones, pero para aislarla del resto del país. Una mujer de 24 años con nacionalidad brasileña y colombiana superó la cepa P1 del COVID-19, a la que científicos de Brasil identificaron como presente en el 91% de los pacientes en Amazonas y sería más peligrosa que la que se conoce hasta ahora. Con ella se evidenció que la cepa brasileña, que se especula sería más contagiosa que la china y la inglesa, disparó los casos en Leticia. Realmente era inevitable la presencia de la nueva variación del coronavirus en la ciudad de Leticia, Amazonas. Recuerden que continuo está el municipio de Tabatinga, Brasil, y ellos nunca suspendieron su conexión vía aérea y fluvial. Hace 2 días, debido a las sospechas de la nueva cepa, Colombia canceló los vuelos entre Brasil y Colombia por un mes y los vuelos entre Leticia y el resto del país de momento durante 15 días. Acción que los médicos de la zona rechazan, pues la solución es el muro biológico. Lo que debemos solicitar en el Amazonas es la creación de un muro biológico. Si logramos vacunar la población de Pedrera, la población de Tarapacá, la población de Leticia y de Puerto Nariño, que todos sumados no llegamos a las 25.000 dosis. Esto crearía inmunidad biológica y no se extendería el virus desde la frontera hacia toda Colombia. Se crea un muro biológico donde el virus al llegar no encuentra a las personas inmunes y al encontrar a las personas inmunes él no podrá circular. Esto era lo que Brasil quería hacer, vacunando a su población de la frontera primero, pero no lo hizo. No cometamos el error de Brasil. Brasil había determinado que la primera ciudad para vacunar era Manaus, pero no lo hicieron. Ahora reconocen el error. Además de no prevenir el contagio de la nueva cepa, el cierre del aeropuerto supone un obstáculo para los ciudadanos. Ahora tenemos una gran problemática, porque muchas familias quedaron atrapadas en la ciudad de Leticia o en el interior del país y ahora tienen un futuro incierto. El departamento amazonense declaró ayer calamidad pública por el alto número de contagios, la insuficiencia en la clínica y centros de salud y por el nuevo linaje que circula ahora por la ciudad. Luego de una lluvia de críticas, el presidente Iván Duque informó hoy que a mediados de febrero empezarán a llegar las vacunas adquiridas por Colombia a través del consorcio COVAX. Juan Fernando Barona. Mónica, también dijo el jefe de Estado que simultáneamente llegarán dosis de las marcas Pfizer y AstraZeneca y que el plan de vacunación se iniciará antes de que termine el próximo mes.
Tras una reunión con representantes de la Organización Panamericana de la Salud, sociedades médicas y científicas del país, el presidente Duque anunció que el consorcio COVAX confirmó que Colombia recibirá las primeras vacunas contra el coronavirus en febrero. Que Colombia ha sido ratificado dentro de los 18 países en los cuales empezará el suministro de vacunas de ese mecanismo multilateral. Aunque no está establecida la fecha exacta de la llegada de las vacunas, el presidente Duque aseguró que estas dosis se empezarán a aplicar a partir del 20 de febrero, cuando también lleguen las de Pfizer. Nuestro país estará recibiendo en el mes de febrero, consistente con la fecha que nosotros compartimos el día de ayer del 20 de febrero para el inicio del programa de vacunación en nuestro país, dosis de la vacuna de Pfizer y también de AstraZeneca. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que Colombia fue elegida para recibir las primeras vacunas del mecanismo COVAX porque cumplió con los 3 principios que establece este mecanismo. Tener un plan estructurado de vacunación, como ya lo tenemos, incluso por decreto. Segundo, tener todo el marco legal ajustado a la recepción de las vacunas y todo lo que ello implica. Y tercero, tener la logística necesaria. El jefe de Estado aseguró que el plan de vacunación de Colombia es sostenible y por esta razón se comprometió a que más de 35 millones de colombianos estarán inmunizados al finalizar este año. Nosotros no hemos querido correr la suerte de otros países que se han aventurado a comprar dosis, las aplican y no tienen la certeza de la segunda dosis o no han recibido suministro. Según el documento que recibió el gobierno colombiano, entre el 15 y el 28 de febrero, el país recibiría 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer y entre 2 y 4 millones de dosis de AstraZeneca. Sin embargo, el ministro explicó que esto dependerá de la aprobación de la Organización Mundial para la Salud y la disponibilidad de producción y distribución de las farmacéuticas. El anuncio del presidente Duque y las marcas mencionadas por él coinciden con las que han sido demandadas en Europa por tardanza en la entrega de dosis. Juliana Ramírez. Mónica, los expertos están de acuerdo en que la escasez de la vacuna es un problema mundial y por tanto la distribución de las vacunas se demorará. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente se ensayan 63 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 18 se encuentran en fase 3. De este portafolio, Colombia ha comprado 61,5 millones de dosis de 5 vacunas distintas. Y en medio de retrasos mundiales por parte de los fabricantes, el presidente Duque aseguró que el 20 de febrero empezará el plan de vacunación masivo en el país. Eso nos permite a nosotros tener hoy la plataforma COVAX, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, ahora Moderna y se suma a eso también Sinovac. Y la diversificación con los sustentos científicos nos permite, como se dice coloquialmente, no tener todas las apuestas en una sola canasta. Las farmacéuticas sobrevendieron vacunas sin calcular su propia capacidad de producción. Por ejemplo, Colombia adquirió 10 millones de dosis de AstraZeneca, fabricante anglo-sueco que ya incumplió las dosis prometidas a la Unión Europea. En medio de la disputa se ha conocido el contrato con este bloque, que indica que la empresa está obligada solo a hacer el mayor esfuerzo razonable. Pfizer, fabricante del que Colombia compró otras 10 millones de dosis, ha retrasado sus compromisos de entrega con España y Canadá, mientras los fabricantes de la vacuna china Sinovac han tenido incumplimientos en Turquía y Brasil. Los rusos detrás de la vacuna Sputnik también aceptaron que no podrán cumplir con las agendas pactadas. Es seguro que no existen mecanismos de apremio dentro del contrato en el caso en el cual no se llegue a entregar por parte de las casas farmacéuticas el producto dentro del plazo pactado o sugerido, y en ese sentido seguramente la disponibilidad del producto y las condiciones dispuestas en esos términos de referencia, acuerdos o contratos serán las que marquen definitivamente la iniciación de la vacunación en Colombia. A excepción de Brasil, donde se han vacunado 2 millones de habitantes, en los países de la región que ya han iniciado sus procesos de inmunización, las dosis no han sido representativas. En México van 662.217 dosis, en Argentina 366.384, en Panamá se han aplicado 6.420, mientras en Costa Rica 48.128 y en Chile 67.115.
A puertas de la llegada de las vacunas contra el COVID-19, Bogotá está afinando la infraestructura de la que dispone para vacunar a la población y actualizar de inmunidad a quienes la pandemia les impidió cumplir la cita, con una estrategia que hoy para el sarampión y mañana para la pandemia será de puerta a puerta. Buenos días, ¿cómo estás? Venimos de la Secretaría de Salud por una vacunación. En el país no existen vacunas contra el COVID-19, pero en Bogotá hay una infraestructura lista para cuando lleguen, que hoy se puso nuevamente a prueba con las vacunas del ciclo obligatorias. Contamos con los equipos de vacunación que son expertos en el programa de vacunas. Nos encontramos con unas estrategias, que es la estrategia casa a casa, seguimiento domiciliario que se hace por medio de agendamiento desde cortes y concentración. Pero aunque no se trata de un simulacro de vacunación, teniendo en cuenta que en 20 días iniciaría la inoculación de la vacuna para el COVID-19, las estrategias ya se están empezando a llevar a cabo. Día a día llegamos a los hogares de todas las personas que requieren la vacunación. El ejercicio realizado hoy se hizo puerta a puerta y con personas previamente inscritas, pero en la ciudad hay 330 puntos que operan de manera permanente, dando pistas de lo que sería la vacunación en la ciudad, que según el presidente iniciará a partir del 20 de febrero, cuando 337.000 dosis empiecen a ser distribuidas en el país. Esta jornada de vacunación también llegó a los llamados pagadiarios, en donde habitan extranjeros por días. Estos deben contar con un carnet de vacunación. Después de ser inmunizado, los datos se trasladan a otra base de la Secretaría más completa. Este a nivel nacional es más completo porque en este sí trae todos los espacios para registrar tanto la fecha de vacuna, la vacuna que vamos a aplicar, y también vamos a registrar lo que es el lote, y vamos a registrar el nombre del vacunador y la SURRE que nosotros estamos manejando. Hoy el ejercicio se realizó puerta a puerta para evitar aglomeraciones. Estas jornadas de vacunación me parecen bastante buenas porque pues en estas épocas de pandemia el hecho de uno desplazarse pues es bastante riesgoso, pues tanto para nosotros como para el resto de las personas. Bogotá se prepara para la llegada de las vacunas e inicia la tarea de inmunizar a más de 7.800.000 habitantes que tiene la capital. El desempleo, que en la pandemia subió el 15.8%, ha sido la principal razón de los colombianos para romper las reglas de distancia. Por eso los expertos sostienen que el ingreso solidario no solo garantiza una normalidad cuando se pueda, sino que podría frenar el contagio. Colombia cerró el año pasado con un desempleo de 15,9%, lo que representó un aumento de 5,4% frente a la cifra de 2019. La peor tasa en los últimos 18 años, que se reflejó en una salida de la ocupación de aproximadamente 2,4 millones de colombianos, en un incremento de 1,1 millones de personas en situación de desempleo y 1,8 millones de personas inactivas. En el mes de diciembre, la tasa de desempleo de Quibdó fue la más alta de las 23 principales ciudades del país, con una afectación del 20%. Neiva, Tunja, Riohacha, Valledupar e Ibagué tuvieron un desempleo por encima del 19%, en contraste con el comportamiento en Cartagena, Barranquilla y Pereira, cuyas tasas llegaron a 12,1%, 12,3% y 13,5% respectivamente. En términos de género, la tasa de desempleo en mujeres llegó a 20,4%, mientras en hombres alcanzó el 12,7%. Actividades artísticas, entretenimiento y recreación fueron los sectores más golpeados. Muchos colombianos han encontrado como única salida la informalidad o la inactividad, lo que tendrá consecuencias importantes para el crecimiento económico que se necesita para superar esta crisis. Esta situación hace que las medidas de confinamiento para impedir que colapse el sistema de salud no puedan ser cumplidas eficazmente. Cualquier tipo de intensificación de las medidas de cuarentena en estos momentos probablemente tendrá repercusiones negativas precisamente sobre esta población que tiende a ser la más vulnerable. Después de 10 meses de pandemia, la situación para los hogares vulnerables ha empeorado y aunque solo hasta abril se conocerá el dato de pobreza monetaria, proyecciones dan cuenta de que estaría por encima del 60%. Según expertos, los subsidios del gobierno a un choque que pasó de temporal a permanente no están siendo suficientes ni cumplen con cobertura. Por segunda vez, 48 congresistas y organizaciones sociales enviaron una carta al gobierno Duque solicitando que se cree la renta básica para 7,4 millones de hogares que tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza monetaria. La propuesta busca reemplazar las actuales transferencias basándose en una fórmula que iría desde 320.000 pesos hasta
470.000 pesos, dependiendo del número de personas en el hogar. Bogotá reportó hoy la mitad de los contagios diarios de hace 2 semanas. Aunque las cifras se consideran buenas, la ciudad sigue siendo el principal foco de la pandemia y en consecuencia es aún necesario tomar medidas de distancia social para disminuir su velocidad. A pesar de la disminución de casos positivos diarios en la ciudad de Bogotá, que hoy reportó 2.400 en comparación a los 8.400 de hace 15 días, las reglas en Bogotá para contener la transmisión del virus cambiaron desde las 0 horas del día de hoy. Ahora las cuarentenas estrictas no están divididas por localidades, sino por unidades de planeamiento zonal dentro de las localidades. Son 9 las UPZ que entran en cuarentena hasta la medianoche del 12 de febrero. Conscientes de las dificultades que enfrentan comerciantes, tanto formales como informales, en las 9 UPZs que entran en cuarentena, desde el distrito hemos habilitado distintas líneas de ayuda. En la localidad de Suba, 3 UPZs, Tibabuyes, Suba y El Rincón, que comprenden 138 barrios, el sector más grande en esta nueva fase de aislamientos. En Engativá, 2, la UPZ de Boyacá Real y Garcés Navas, mientras en Fontibón, la UPZ de Fontibón. Las dos comprenden más de 60 barrios. En Kennedy también son 2 las UPZ que iniciaron confinamiento, Castilla y Timisa, mientras en la localidad de Usaquén, la UPZ es Los Cedros. Ninguna ayuda. A pesar de las manifestaciones que se presentaron por parte de comerciantes en estas zonas de la ciudad, desde la Secretaría de Gobierno se anunciaron ayudas para empresarios y habitantes de los 130 barrios que cumplen esta medida y las cerca de 1,5 millones de personas que tendrán restricción a la movilidad. El toque de queda también cambió. Su horario inicia a las 10 de la noche y va hasta las 4 de la mañana. Los parques metropolitanos no abrirán durante este fin de semana y mañana no habrá ciclovía en la ciudad. La alerta roja hospitalaria continúa, pues la ocupación de camas para pacientes COVID está en 86.4%. Prácticas de terror destinadas no solo a causar crueldad a las víctimas directas, sino sobre todo causar terror a los testigos y allegados, se están presentando en el país. En la iglesia de Yarumal, Antioquia, apareció la cabeza mutilada de un líder comunal, Víctor Ballestas. Mónica, los campesinos han visto, como hace 30 años, a hombres con armas largas, encapuchados, uniformados y con botas de caucho, patrullando las veredas sin que hasta ahora haya ninguna acción policial o militar para identificarlos o detenerlos. Y es a ellos a quienes se atribuye este acto de crueldad. El campesino José Miguel Barrientos Uribe, de 39 años, líder del corregimiento de Ochalí, municipio de Yarumal, Antioquia, fue asesinado, según las primeras informaciones, por hombres armados que lo interceptaron, le dispararon en 2 oportunidades y posteriormente lo decapitaron. El hombre había salido en la madrugada del viernes hacia una finca para realizar labores de campo en la vereda La Zorra. El día de hoy, en horas de la mañana, en el municipio de Yarumal se realizó un consejo de seguridad liderado por nuestro alcalde, quien de forma muy propositiva recibió las informaciones que le fueron entregadas y adicionalmente informó a toda la comunidad sobre los hechos ocurridos en la vereda La Zorra. Los delincuentes, al parecer paramilitares, trasladaron parte de su cuerpo hasta el centro de la población de Ochalí y lo abandonaron en la mitad de la población a la vista de todos. La cabeza la trasladan hacia el corregimiento, más exactamente al lado de la iglesia, y allí la dejan. Según Zapata, meses atrás se habían advertido los movimientos y la presión que ejercen estos grupos armados sobre la población, que ya ha comenzado a abandonar la zona. Este crimen tiene una intención y es dejar un mensaje de horror a los líderes, un mensaje de horror a las personas que de alguna manera quieren realizar alguna labor de liderazgo. La crueldad con la que ejecutaron el crimen a través de la decapitación, crueldad que no se reportaba en el país desde los años 50, parece volver a tomar fuerza en algunas zonas. Estos hechos reviven la crueldad del conflicto que ha golpeado en las últimas 3 décadas al corregimiento de Ochalí. Recordemos la masacre del 17 de enero del 2000, donde fueron asesinadas 16 personas. En Tarazá, Antioquia, entre junio y julio de 2020, fueron asesinados y degollados Arlet Estrada y Edier Lopera. El cuerpo de este último fue expuesto durante 9 días. Por un lado, una guerra de una degradación inmensa, personas decapitadas, descuartizadas, empalamientos,
y luego las botan al río, sobre el río Nechí. Lo segundo, involucramiento de la población civil. Han matado varios líderes y lideresas sociales que denuncian la presencia de estos grupos que se oponen a economías ilegales y los terminan matando. Y lo tercero, la total inoperatividad de la fuerza pública en esta zona del país. Según informaron líderes de Antioquia, en la región se han visto deambular grupos de hasta 20 hombres portando armas largas y capuchas sin que haya una presencia institucional que proteja a los pobladores. El llamado a responder de la JEP a 8 dirigentes de las FARC por los delitos de toma de rehenes y vejámenes contra los secuestrados fue calificado por la viuda de uno de ellos como un paso importante que valida y legitima los acuerdos de paz que ahora están pendientes de la sanción. Ese fallo recoge el sentir de las víctimas, el tipificar el delito del secuestro como un crimen de guerra y como un crimen de lesa humanidad. Es lo que nosotros estábamos esperando. No van a ser cárceles de 20 años, pero sí deben cumplir con unas sanciones que sean rigurosas y que se alineen a los estándares internacionales. Fabiola Perdomo, esposa de Juan Narváez, y Ángela Giraldo, hermana de Francisco, 2 de los 11 imputados secuestrados en 2012 en Cali por las FARC y asesinados 5 años después, creen que la decisión de la JEP es acertada y debe derivar en sanciones ejemplarizantes. El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, anunció esta semana que el caso contra la cúpula de las FARC pasó de llamarse retención ilegal de personas por parte de las FARC a toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, porque se cometieron homicidios, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamientos forzados. Significa que estos hechos y estas conductas se han examinado a la luz de los principios del derecho internacional humanitario. El general Luis Mendieta y el subteniente John Fran Pinchao, ambos retirados de la policía y que fueron tomados como prisioneros junto con otros 60 uniformados en el sangriento asalto a la estación de Mituba UPES en 1998, esperan que la JEP actúe en derecho porque vivieron tratos crueles e inhumanos durante el cautiverio. Es saludable que hoy en día la JEP tome la decisión de imputarle cargos al secretariado de la FARC por estos delitos. Yo creo que se está adecuando esta jurisdicción a los estándares internacionales. Problemas estomacales y no nos dejaban hacer uso de los chontos o baños improvisados que se hacen en la selva, el encadenamiento constante. Pinchao, Perdomo, Mendieta y Giraldo coinciden en que los miembros del antiguo secretariado y que hoy son congresistas deberían apartarse de su curul como un acto de ética frente a las víctimas y el acuerdo de paz. Que la FARC entienda eso, que cumplan con la justicia, que haya confianza y de esa manera se van a ganar el respeto de los colombianos. Incluso pensaría que una de las penas a aplicar sería la salida seguramente del Congreso de la República y no sé qué otras medidas accesorias pueda imponer la JEP. Otros consideran que como víctima directa entiende que debe llegarse a la reconciliación. Para muchos todavía en su corazón tengan rabia, tengan sed de venganza. Para quienes lo vivimos, el dolor. Creemos que es un paso importante y que valida y legitima el acuerdo de paz. En 30 días tienen Rodrigo Londoño Timuchenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel o Joaquín Gómez, Juan Cabrera o Bertulfo, Jaime Alberto Parra o El Médico, Julián Gallo o Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda, conocido como Ricardo Telles, para que le digan a la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP que sí aceptan o no el secuestro como un crimen de lesa humanidad. Lo mismo piensan quienes otrora fueron rehenes de las FARC. Para ellos está claro que por los vejámenes y atropellos de los que fueron objeto no podían atribuirse solo a sus carceleros, de manera que se aplica la doctrina de la responsabilidad de mando. Eduardo López Juque. Mónica, así lo explica Luis Eladio Pérez, pues para él no sería lógico que la sanción por las cadenas, atropellos e insultos que recibió cuando las FARC le quitaron la libertad fueran atribuibles solo a los guerrilleros rasos que los vigilaban. La responsabilidad de mando que ha aplicado para casos militares en todo el continente, cuando estos han cometido delitos, también le asigna responsabilidad a los exguerrilleros que se acogieron al proceso de paz. No pueden esgrimir que por el hecho de que algunos guerrilleros de base que nos cuidaban durante la época de secuestro actuaron en una forma indebida, con vejámenes, con atropellos, con insultos, con cadenas, con todo lo que nos tocó sufrir,
y ellos no tenían la responsabilidad. La tipificación del delito imputado a las antiguas FARC lo hizo la JEP, de acuerdo con los estándares aplicados en el derecho internacional humanitario. Desde mi punto de vista, pues era obvio que tenían que fallar de esta manera, ¿no? Han sido hechos tan tosudos y tan graves. Algo que me parece súper interesante y es el cambio de calificación jurídica del delito. Ya no se habla de retención ilegal de personas como lo había calificado la Fiscalía General de la Nación, sino que se habla de toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad. Este proceso, que hasta ahora empieza, podría conducir a imputar cargos a civiles que hasta ahora no han aparecido. ¿Qué participación tuvieron los terceros? ¿Fue coordinada con ellos o fueron activos o fueron pasivos en la participación de la comisión de este delito? Yo estoy plenamente seguro de que en mi caso personal hubo incidencia de personas vinculadas a la política en mi departamento, en Nariño, interesadas en mi secuestro. Clara Roja, Luis Eladio Pérez y Consuelo González de Perdomo consideran que la JEP está corrigiendo el error de la Fiscalía, que había calificado su secuestro como una retención ilegal, un nivel menor al que ordena el derecho internacional humanitario. El ministro de Defensa estuvo en cuidado hospitalario desde las 9:02 de la mañana del 13 de enero hasta el 26 de enero a la 1:53 de la madrugada. Desde su ingreso se supo que su egreso con vida sería casi imposible. Durante 13 días, el equipo médico del Hospital Militar Central concentró toda su capacidad científica en el intento de recuperación de la salud del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Según la historia narrada por testigos que estuvieron con el alto funcionario en las últimas semanas de diciembre en Santa Marta, el ministro sintió las primeras molestias hacia el 30 o 31 de diciembre. Como continuaron los síntomas, se reportó enfermo. Carlos Holmes Trujillo le habla. El 11 de enero fue trasladado a Barranquilla y luego llegó al Hospital Militar en Bogotá el 13 de enero a las 9:02 de la noche. En el documento de ingreso quedó registrado como antecedente de comorbilidad hipertensión arterial. 2 días después tuvo que ser atendido en la unidad de cuidados intensivos y 3 días más tarde recibió ayuda respiratoria mediante intubación. En la UCI, el ministro fue sometido a múltiples exámenes de sus sistemas respiratorio, cardíaco y sanguíneo. Durante los 11 días en que fue atendido en la UCI, los especialistas aplicaron técnicas para enfrentar fallas multisistémicas que presentó. Quedó en evidencia la vigilancia constante del grupo de médicos a la evolución del paciente y los procedimientos que utilizaron para tratar de estabilizarlo. Pero pese a todo, su situación se fue deteriorando hasta cuando fallaron simultáneamente sus órganos vitales. Sus familiares estaban siendo informados minuto a minuto sobre su condición. Se reportó oficialmente que se le realizaron maniobras de reanimación por 15 minutos sin respuesta alguna. A la 1:39 de la madrugada del 26 de enero presentó un paro cardiorrespiratorio del que no pudo salir. A la 1:53 fue declarado su fallecimiento. Los mayores consumidores de café están en los países nórdicos, lo que indican los indicadores. De acuerdo con sus compras en el mercado internacional, cada finlandés consume 26.4 libras de café por año, cada noruego 21.8, cada islandés 19.8, cada danés 19.1 y cada neerlandés 18.2. Esto indica que los colombianos les quitamos los sueños a los nórdicos. Esto es lo que indican los indicadores. A los afanes de los alcaldes por el COVID, la normalidad y la vacunación se les suma desde ahora otro nuevo, las revocatorias. Candidatos derrotados y promotores de un ambiente de agitación para las siguientes elecciones presidenciales. Además de la atención que les exige la pandemia del COVID-19 en sus ciudades, los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Quibdó, Manizales, Armenia, Ibagué, Popayán y Valledupar inician el 2021 con una nueva preocupación. En su contra, promueven revocatorias de mandato. A juicio de los analistas, muchas de ellas infundadas. Ningún alcalde ha podido atender su programa propuesto en elecciones, pues con el COVID han tenido que
concentrar los mejores esfuerzos en atender la emergencia nacional. Aunque no aparecen en primera línea, detrás de la promoción de las revocatorias a Claudia López, Daniel Quintero y Carlos Mario Marín, hay dirigentes políticos, excandidatos y partidos derrotados en las elecciones de octubre de 2019. José Miguel Santamaría Uribe en Bogotá, Alfredo Ramos en Medellín, ambos del Centro Democrático, y José Fernando Mancera del Partido Liberal en Manizales. En realidad, la revocatoria del mandato se está utilizando en las ciudades más importantes por 3 razones. Por un cálculo estratégico revanchista por quienes perdieron la elección a la alcaldía, para impedir la gobernabilidad de ese alcalde que los derrotó o para crear un ambiente preelectoral presidencial. También es utilizado para reabrir debates que tuvieron que haber sido dirimidos en anteriores procesos electorales. En ciudades como Armenia, Quibdó, Cúcuta, Cartagena, Ibagué, Popayán, Cali, Bucaramanga y Valledupar, las revocatorias son promovidas por antiguos inquilinos del poder e incluso aliados políticos de los actuales mandatarios, lo que rompe la naturaleza del mecanismo de participación ciudadana. Considero que no debería existir en la Constitución la revocatoria del mandato, pero ya que está, hay que tratar de que esta no se convierta en una retaliación política. Hasta ayer, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral habían recibido 55 solicitudes de inscripción de comités de revocatoria, en su mayoría contra alcaldes elegidos por fuera de los partidos tradicionales, movimientos ciudadanos, indígenas y coaliciones, en 18 de los 32 departamentos y el Distrito Capital. Ya regresamos con historias de justicia uniformada examinando abusos policiales. Este es Noticias 1, la red independiente. Menos tráfico y más precaución. Mónica, 2 sentencias de altas cortes prohíben el fracking. Desde el Fondo de Recursos de la Pandemia FOMI. Su sentencia la próxima semana. Que convirtió en imposible su vida en ese país. Germán, las 2 victorias de Galán en sencillo sobre Leonardo Mayer y Juan Ignacio. Se quedó con la camiseta del mejor. La deportación de Mancuso se confirma. Capturados no aceptaron ser los... Saber el ritmo al que crecen las cifras de los que están por encima de nosotros. Este es Noticias 1, la red independiente. Solo después de que se conociera aquí el caso de unos vecinos violadores de una niña y acosadores de ella en redes sociales, la Fiscalía sumó el delito cibernético al sexual en su expediente. La semana pasada, Noticias 1 dio a conocer el caso de Ana, una mujer quien buscaba ayuda luego de que su hija menor fuese violada y sus agresores publicaran sus fotos en redes amenazándola. La Secretaría de la Mujer actuó y adjudicó una abogada al caso. La menor de edad obtuvo medida de protección e incluyeron el delito cibernético en la denuncia ante la Fiscalía. Además, los agresores cerraron la cuenta en la red social. Después de que me ayudó la Secretaría, me publicaron una foto hasta el domingo y ya ayer ya no publicaron más. Ya creo que cerraron la cuenta porque ya no vi más la cuenta abierta, ni fotos ni nada. La Fiscalía la citó a una sesión de reconocimiento y la menor identificó a uno de los agresores. El proceso continuará ahora con el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer. La marihuana que consumían los retenidos en la URI de Puente Aranda era proveída, al parecer, por uno de los policías encargados de cuidarlos, quien fue capturado con las manos en la hierba. Luego de recibir información sobre la entrega de estupefacientes que serían vendidos al interior de la URI de Puente Aranda, en el centro de Bogotá, la policía realizó un operativo en el que descubrió que el patrullero Daniel Guillermo Narváez Vargas, quien se desempeña como custodio en los calabozos de este centro de detención, se encontraba recibiendo un paquete con marihuana. La policía documentó el momento en que en la esquina de esta estación de gasolina una mujer llega al encuentro con el uniformado que arribó unos minutos después. El patrullero Narváez Vargas con señas orienta a la mujer para que lo siga y metros más adelante recibe de ella un alijo con marihuana. El policía que se movilizaba con la marihuana es requerido metros más adelante por otros policías que le encuentran la hierba empacada en un paquete e inmediatamente es detenido. Según el informante, el patrullero capturado aparentemente es uno de los distribuidores de estupefacientes en el centro de detención de Puente Aranda, es decir, actuaría como jíbaro en el sitio. Según las autoridades, el patrullero Daniel Guillermo Narváez Vargas también estaría vinculado con la pérdida de 5 armas de fuego incautadas y que se encontraban a disposición de la Fiscalía.
Una de esas armas ilegales fue recuperada el 12 de abril del año pasado, cuando fue capturado por porte ilegal de armas otro patrullero, Jason Andrés Vaquero Pérez, en La Dorada, Caldas, quien portaba una pistola que ya estaba incautada y se encontraba registrada en el almacén de evidencias en Bogotá. Una muerte por brutalidad policial en Ibagué en circunstancias idénticas a las de Javier Ordóñez en Bogotá sigue siendo investigada, entre comillas, en la justicia de uniforme, y su familia hace esfuerzos para que salga de la impunidad. ¿Qué tal esto? La mañana del 1 de enero de este año, cuando todo parecía estar en calma en Ibagué, Tolima, y las personas festejaban la llegada del nuevo año dentro de sus viviendas, teniendo en cuenta el segundo pico de la pandemia, la llegada de uniformados de la policía hasta el conjunto residencial Villa Esperanza terminó en tragedia. Gerson Steven Vega Vela, de 23 años, había salido hacia las 11 de la mañana a la entrada del lugar para compartir con algunos vecinos y de inmediato apareció una patrulla motorizada de la policía. Indicaron que ingresaran al conjunto. La discusión se acaloró por la exaltación de uno de los vecinos que no quiso retirarse del lugar a pesar de la mediación de Gerson y otras personas. Uno de los policías dio un rodillazo en la espalda a mi hermano tratando de reducirlo, de esposarlo, y entonces mi hermano logró soltárselo y le reclama que por qué lo intenta agredir si él lo que estaba haciendo era mediar en la situación. A pesar de las agresiones, Gerson, cuenta su familia, aunque alguien le había pasado un cuchillo para que se defendiera, decidió calmarse e ingresar al conjunto, pero uno de los uniformados lo increpó y hubo un intercambio de insultos. La policía, frente a al menos 10 de sus compañeros que fueron llegando al punto, desenfundó su arma de fuego y, sin que hubiera un ataque físico de Gerson contra el funcionario, este disparó en 3 oportunidades. Una bala atravesó la humanidad de Gerson. El policía disparó, lógicamente antes lanzó unas amenazas como le voy a disparar, lo voy a matar, el arma es para usarla. El desplomado cuerpo de Gerson fue subido por familiares y vecinos a una camioneta de la policía. Al llegar al Hospital San Francisco, centro asistencial lejano al punto del suceso, fue arrastrado por los uniformados hasta dejarlo prácticamente desnudo y botado en el piso del lugar. Cuando lo bajaron de la camioneta, lo bajaron bruscamente, lo golpearon contra el piso y lo arrastraron por el piso para entrar a la central de urgencias, a pesar de que el vigilante del hospital les había facilitado una silla de ruedas. El comandante, para el día del suceso, que ya fue relevado del cargo, le dijo a los medios locales que, aunque se abrió una investigación disciplinaria, el uniformado solo se defendió, versión que desmienten familiares y vecinos de la víctima. Los policías tenían ya una persecución con mi hijo y no lo podían ver en ninguna parte, ni siquiera acá dentro del conjunto. Para ellos, quizá lo sucedido el 1 de enero no fue un hecho aislado. La madre de Gerson había denunciado al menos 4 meses antes que su hijo estaba siendo acosado y perseguido por algunos uniformados de la policía. Hasta lo vieron repartiendo volantes y de una vez lo vieron y de una vez frenaron después de que yo puse la queja la misma semana. Entonces no sé si el comandante les llamó la atención, les diría algo, no les llamó la atención, pero la cosa es que mi hijo siguió con esa persecución. Fue hasta el CAI del barrio y, aunque la escucharon y dijeron que iban a tomar cartas en el asunto, la situación no paró. Incluso ya había sido golpeado y torturado. Lo llevaban al CAI y me le daban unas golpizas y le colocaban una pistola, decía. Se le rogaba que por favor no le colocaran eso. Aunque la investigación la asumió el CTI de la Fiscalía, el caso ahora está en manos de la Justicia Penal Militar. La familia dice vivir bajo constante zozobra, pues a pesar de lo sucedido, el uniformado involucrado, el mismo que antes los habría amenazado, sigue trabajando desde otra estación en Ibagué. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, Mcali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Cansados de gastar energía jugando a las escondidas con su hijo, 2 padres resolvieron incorporar un sabueso a su equipo de búsqueda. 8, 9, 10. Ready or not, here I come.
Eight, 9, 10. Ready or not, here I come. Eight, 9, 10. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, Mcali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.